Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos un día más a este canal de fotografía en el que me encanta compartir con vosotros la fotografía que me inspira y me motiva. En este caso voy a hablaros de uno de los maestros, de los padres de la fotografía documental, nada menos que el suizo-americano Robert Frank. Seguro que conocéis a Robert Frank por el famoso libro The Americans. The Americans supuso una revolución, un cambio de paradigma en el que de repente todo lo que era la fotografía documental de aquellos años, de los años 50, ya casi llegando a los 60, cambió radicalmente. Fue un trabajo revolucionario y que su influencia no solo se notó en los años siguientes a su publicación, realmente cuando se notó fue todos los años posteriores llegando a nuestra era, a nuestros años, porque sin duda Robert Frank ha sido uno de los fotógrafos más influyentes de la historia. Robert Frank era todo un personaje realmente, era un artista visual. No podemos solamente considerar a Robert Frank como un fotógrafo documental, porque eso solamente era una parte de lo que él hacía, porque a lo largo de su vida hizo cine, hizo cortos, hizo proyecciones audiovisuales, hizo también fotografía abstracta, fotografía contemporánea, arte. Digamos que fue un artista visual bastante completo en la hora de comunicar todo lo que él sentía, todo lo que él veía. Su trabajo, como digo, en los años 50 en The Americans fue, digamos que su gran comienzo. De hecho, yo opino que fue tan grande su comienzo, fue tan perfecto su comienzo, que luego es verdad que ha costado, ¿no?, buscar algo más de Robert Frank, y por eso muchas veces tenemos un poco, pues no sé si cometemos el error, pero sí que es verdad que tenemos esa predilección por siempre referirnos a The Americans. Pero es que The Americans, como digo, lo cambió todo. Antes de hablar de Americans, os tengo que contar que en roberttomasfoto.com tenéis ya disponibles los nuevos talleres fotográficos, fotografía urbana de calle, composición, retratos, que tenemos disponibles para las próximas semanas y meses en roberttomasfoto.com. Vamos a ir a Barcelona, vamos a ir a Valencia, a Madrid, a Sevilla, a Bilbao, a Zaragoza. Lo vais a tener todo ahí, y si os interesa, también tenemos los cursos online disponibles en roberttomasfoto.com para los que no podéis venir. The Americans, como digo, fue un trabajo muy redondo. Si estáis viendo fotografías de Robert Frank, seguramente advirtáis que eran fotografías muy rápidas, muy espontáneas, que las tenía que tomar como muy rápido, porque eran situaciones muy fugaces. Realmente era así. Robert Frank cambió con The Americans todo, porque la fotografía de reportaje que se hacía hasta entonces era una fotografía como un poquito más pautada, un poquito más dirigida a través de diferentes mensajes políticos que se querían dar, propaganda. Todo estaba un poquito más establecido de cómo se debía de hacer y cómo se tenía que contar las cosas. En el tema americano estaba claro, digamos que Estados Unidos quería dar una imagen de gran potencia, una imagen de país perfecto, en el que se vivía como en ningún sitio, ¿no? Os diría que casi ahora pasa lo mismo, pero en aquella época era exagerado. ¿Qué pasó con Robert Frank? Mientras unos buscaban la belleza, buscaban ensalzar, Robert Frank lo que buscó en The Americans y en general a lo largo de su trabajo fue buscar lo que él veía, buscar la realidad que él vivía y que se cruzaba por delante de su cámara. Con subjetividad, no había ningún problema, era su opinión. Robert Frank con The Americans retrató lo que él vio a través de su largo viaje con su familia, por cierto, a través de todo Estados Unidos, en el que se fue encontrando con personas de todas clases sociales, personas con desigualdad, personas con conflictos raciales, personas que no eran perfectas. Y eso, en su momento, molestó muchísimo. The Americans se publicó en el 1958 y fue una auténtica revolución. Mucha gente se enfadó con Robert Frank. Fue una obra denostada al principio porque no se entendía cómo era posible que ese autor, ese fotógrafo, que además venía de fuera, a Estados Unidos, su patria de adopción, no hablara bien de Estados Unidos, que no ensalzara a Estados Unidos y a sus americanos. Realmente Robert Frank en ningún momento quiso faltar el respeto a nada, simplemente quiso retratar la realidad que él iba viendo, porque ni Estados Unidos en los 50 era perfecta, ni ningún país en ningún momento ha sido perfecto. Fuera de propagandas, Robert Frank mostraba su verdad, y de una manera desencarnada, de una manera cruda, de una manera lo más real posible. Por eso muchas veces, aunque vemos esos chispazos, ¿no?, de Robert Frank, con una obra muy de calle, muy de reportaje, muy instintiva muchas veces,
Robert Frank era un fotógrafo que controlaba perfectamente la técnica de su cámara. Estamos hablando de los años 50, en los que tenías que tener muchísimo control del equipo para saber captar esas escenas tan rápidas como él las captaba. Era un movimiento casi fluido el que tenía con la cámara, de manera que era capaz de capturar todas esas escenas y llevárselas. Era muy difícil lo que hacía Robert Frank. Realmente Robert Frank siempre lo he considerado como un poco la antítesis de lo que se venía haciendo, por ejemplo, de otro gran maestro como Cartier-Bresson. Cartier-Bresson, que era pura geometría, pura composición, mientras que Robert Frank era mucho más pasional, muchísimo más pasional. De hecho, a través de los años te acabas dando cuenta que todo eso, podríamos marcarlo como en ellos, ¿no? Como un claro ejemplo de cómo se diferenció la fotografía compositiva, una fotografía un poquito más pensada, elaborada, con un lenguaje fotográfico. El lenguaje fotográfico sería el que practicaba Robert Frank, ¿no? Un lenguaje mucho más directo, tal vez que el compositivo, en ese sentido. Entonces, con esas composiciones directas, con ese, digamos que ese gusto por esos momentos entre los decisivos, ¿no? Cuando parecía que no pasaba nada, cuando parecía que no ocurría nada, Robert Frank fotografiaba. Era una búsqueda totalmente distinta a la que, por ejemplo, hacía Cartier-Bresson. Y sin embargo hay que ver todos esos chispazos de Robert Frank como lo que era una obra de edición fotográfica perfecta reflejada en el libro de Americans, una obra en la cual todo encaja, en que cada fotografía va componiendo una narrativa en la cual, al acabar de ver todas esas imágenes juntas en el libro, te acabas dando cuenta del mensaje que quería transmitir y del significado tan potente que The Americans tuvo y sigue teniendo en la historia de la fotografía. Es interesante esto porque en estos años, en el año 2020, Instagram, que es una red social mayoritaria en cuestión de fotografía, solamente estamos acostumbrados a ver chispazos de fotógrafos que nos gustan mucho, pero vemos chispazos, ni siquiera nos paramos a mirar su perfil en global, porque es posible que pueda haber estado editando su perfil de manera que tenga un trabajo bastante consistente, elaborado y que incluso te quiera decir algo. No lo hacemos, no tenemos tiempo. Es una lástima. No perder tiempo, no investigar un poquito más sobre los fotógrafos. Yo os animo a que lo hagáis, de hecho, y bueno, os recomiendo por supuesto que me sigáis a mí en Instagram, en @robertomasf. Pero el trabajo de Robert Frank fue mucho más allá, porque después de cambiar todo el paradigma del reportaje, luego, como digo, fue experimentando, porque era un espíritu bastante libre. Hay un documental en Filmin que habla sobre Robert Frank y te cuenta un poquito no solo su trabajo, sino un poquito su personalidad, su manera de ver la vida, de ver las cosas, ¿no? Cómo tuvo muchos dramas familiares, cómo eso le cambió, cómo fue profesor de fotografía, cómo se metió en el mundo del cine sin mucho éxito, no tanto como con la imagen fija, cómo fue ganando nombre pero sin ni siquiera en ningún momento darle importancia. Su nombre, Robert Frank, llegó un momento en el que era un nombre en el que, según en qué círculos nombrabas, y la gente se ponía de pie. Sin embargo, él nunca le dio importancia, siempre vivió en una humildad tremenda y acabó sus días en una humildad tremenda, experimentando con la imagen, probando cosas nuevas, hasta los pasados 90 años que tristemente falleció, pero dejándonos una gran obra y un nombre inmortal, una obra inmortal en realidad. Entonces, bueno, espero que con este vídeo se haya picado un poquito la curiosidad para conocer un poco más y también para revivir sus obras si ya las conocíais. Os voy a dejar algún enlace en la cajita de descripción para que podáis ver más de él, pero seguro que no os va a resultar difícil encontrar información sobre este gran fotógrafo suizo-americano como era Robert Frank. De nuevo, a mí me encontráis en Instagram en @robertomasf, en mi página web robertomasfoto.com y en este canal de YouTube hablando de más fotografía. Un cordial saludo, disfrutad, chao chao.